Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así, con bombos y platillos, como tiene que ser, para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se sienta en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma que la recibe con mucho cariño, y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano, y más que todo, en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida, y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, viene el programa. Así que prepárense porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la latitud donde nos encontremos. Queridos y apreciados oyentes, sean bienvenidos a este nuestro programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. Es un espacio para formarnos, crecer y concientizarnos para valorar, conservar y preservar nuestro entorno natural. Hoy día urge que nosotros nos formemos para que tomemos conciencia, ya que hoy día el cambio climático pues nos está marcando el ascenso de las temperaturas, el descenso de las temperaturas en lugares de clima templado, el ascenso de temperaturas en los trópicos, y todo esto porque hoy día la urbanización está aumentando, por ende la deforestación está aumentando. Y en el día de hoy, nosotros vamos a aprender de un grupo de organismos que es muy interesante, que son las algas. El lunes pasado nosotros hablamos de los hongos y nos dimos cuenta que
son tan valiosos, son tan interesantes. Hoy vamos a conversar un poquito sobre las algas. Y cuando se escucha de la terminología alga, las personas piensan, son plantas marinas, ¿cierto? Cuando usted escucha hablar de las algas, usted dice, son plantas marinas. Y ahora vamos a ver que algunas están consideradas dentro del reino plantae, pero otras no. Y es interesante porque no son plantas verdaderas como tal, no son plantas verdaderas como tal. Es interesante que sepamos eso porque a veces las personas dicen, oh, son plantas marinas, y no son plantas verdaderas como tal. Tienen algo de las plantas, pero no como tal. Ahora lo vamos a conocer. Pues siempre es importante que nosotros conozcamos, porque usted solo valora lo que usted conoce. Siempre repito eso, no me canso de repetirlo porque no es un cliché, simplemente es así. Quizás usted, ahora que está escuchando este programa, que se está nutriendo de lo que aquí conversamos, usted ahora ve los hongos, las plantas con flores, frutas y semillas, las plantas con semillas desnudas, los helechos, los briófitos, los líquenes. Usted ve ahora eso con otra mirada, porque antes usted decía que eso es monte. No, definitivamente que ahora tenemos una visión más clara de quiénes son estos organismos. Las algas, vamos a hablar un poquito de las algas. ¿Quiénes son las algas? Miren, en 1753 Linneo, que es considerado el padre tanto de la taxonomía vegetal como de la taxonomía animal, Linneo fue el que creó una nomenclatura que se llama nomenclatura binomial para denominar el nombre científico de una planta o de un animal. Linneo dijo que el primer nombre es el género y el segundo nombre es el epíteto específico, y que el género más el epíteto específico conforman la especie de una planta. Vamos a suponer el nombre de la rosa, nombre científico de la rosa. Hay una especie que es rosa gálica. Esa rosa gálica, el género es el primero, rosa. El segundo nombre es el epíteto específico, gálica, y los dos nombres conforman la especie de una planta. Linneo fue el que creó esa nomenclatura para denominar a las plantas y a los animales en 1753, y hasta nuestros días nosotros utilizamos ese sistema de nomenclatura que se llama nomenclatura binomial, porque tiene dos nombres, nombres. En 1753, Linneo usó el término algas y lo utilizó como categoría taxonómica para denominar a ciertos organismos de un mismo tipo. Actualmente, el término alga es retenido por conveniencia. Retenido por conveniencia, escúchese. Es el nombre común empleado para designar a un grupo heterogéneo, extremadamente variable y con
complejo de grupos de organismos, en su mayoría autótrofos, o sea que eso quiere decir que realizan fotosíntesis porque elaboran su propio alimento, que realizan fotosíntesis a partir de la clorofila, liberando oxígeno. Y esta definición incluye un gran número de formas de plantas que no necesariamente están estrechamente relacionadas. Como tal, las algas no son consideradas un grupo filogenético, pero representan un conjunto de organismos ecológicamente importantes y significativos. Hay algo interesante. Las algas representan el mayor grupo contribuidor a la biodiversidad global, con un número estimado entre 36.000 a más de 10 millones de especies, o sea que son muchísimos. Son un grupo hasta más grande que los hongos. 5.000 especies de algas han perdido los pigmentos fotosintéticos. Por lo tanto, también existen como saprófitos o parásitos. Y debido a esto, las algas han desarrollado un sinnúmero de relaciones simbióticas con otros organismos como los corales, los osos, los hongos, los organismos marinos, los anélidos, los copépodos y otros organismos. ¡Qué maravilla! Difieren notablemente en su forma, tamaño, estructura celular, metabolismo, composición química, ciclos de vida, hábitat. Cada especie consta de una combinación de características y juegan uno o más papeles esenciales en el ecosistema. Incluyen taxas de algas con células procariotas, células eucariotas. A pesar de que hay una marcada diversidad, las algas tienen ciertas características en común que las distinguen de los otros grupos de plantas con clorofila. No son plantas, pero tienen algunos caracteres que comparten con las plantas, pero también tienen caracteres propios de ellas. Y entre las características distintivas de las algas podemos mencionar las siguientes. Las algas son talófitas. Eso quiere decir que son organismos con estructuras vegetativas simples que carecen de sistema vascular. Las algas carecen de raíces, de tallos y de hojas. Usted no va a encontrar una alga
un alga con tallos verdaderos, hojas verdaderas, raíces verdaderas. No, no tienen nada de eso. Las algas tienen clorofila A como pigmento fotosintético primario. Las algas no forman embriones y los cuerpos reproductivos carecen de cubiertas de células protectoras estériles. ¿Qué ocurre aquí? Los individuos u organismos en sí o por sí mismos funcionan como células sexuales que se unen para formar un cigoto. Los gametos se pueden producir dentro de una estructura especializada llamada gametangio, que puede ser unicelular o multicelular, en donde todas las células son fértiles y cada célula forma un gameto. Las esporas se desarrollan dentro de una estructura llamada esporangio, que puede ser unicelular o multicelular, donde todas las células son fértiles. Aquí también, donde todas las células son fértiles, aquí también obviamente las esporas. Y hay algo muy interesante en las algas, que las algas se encuentran en todas partes y en general tienen la capacidad de colonizar cualquier ambiente. Hay algas subaéreas, acuáticas, terrestres. Pueden vivir dentro o sobre rocas, fango, arena, plantas o animales. Pueden vivir en el agua dulce, en el mar o en agua salobre, y habitan desde los lagos hasta las nieves alpinas y polares. De hecho, su ubicuidad es el resultado de su larga historia evolutiva, de sus mecanismos de dispersión y de su plasticidad adaptativa. Las algas, hay que tener muy en cuenta, no se originaron de un ancestro común, no evolucionaron a partir de un ancestro común. Y es por esto que no hay un conjunto de caracteres unificadoras de todas ellas. Es decir, no hay un único patrón estructural y funcional básico. Hay algo súper interesante de las algas. Las algas son organismos fotosintéticos y son los organismos fotosintéticos, uno de los organismos fotosintéticos más importantes sobre la Tierra, porque ellos capturan energía solar y generan gran parte del oxígeno presente en la atmósfera de la Tierra y producen enormes cantidades de carbono orgánico, más que todas las plantas combinadas. Mucho de este carbono orgánico sirve como alimento a otros organismos y gran parte del combustible que mueve la vida moderna se originó de los componentes orgánicos de las algas que vivieron hace millones de años. ¡Wow! Es un dato muy importante. Actualmente las algas tienen gran relevancia como potencial recurso energético. Se produce a través de ellas biodiesel. Sus derivados tienen muy diversas utilidades en los campos de la salud,
la industria, la agricultura, la alimentación y otros recursos. Se utilizan como forraje o complemento alimenticio para el ganado, en el tratamiento de las aguas negras, como alimento para el hombre y en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. O sea que son muy valiosas, muy importantes las algas para nosotros los seres humanos. Bien, nosotros tenemos que tener muy claro que las algas son organismos eucariotes y hay un hecho que actualmente se está realizando. Actualmente se hacen eminentes esfuerzos para confeccionar el árbol de los eucariotes y que en estos últimos años se ha consensuado una hipótesis para un esquema donde se reconocen 5 grandes supergrupos que describen la diversidad de los eucariotes. Y estos 5 supergrupos son uno que es el grupo de los escavatas, que es un grupo diverso de protistas. Aquí hay muchos organismos quizás conocidos como los trypanosomas, las giardia, los tricomas, los euglenoides. Hay un segundo grupo que es el supergrupo, que es el Rhizaria, que es uno de los supergrupos más recientemente reconocidos. Aquí están los cercozoa, los foraminíferas. Este grupo comprende el núcleo de este supergrupo, los cercozoa, los foraminíferos. Un tercer supergrupo que están los unicontos, donde están las amebas. Aquí hay animales, aquí hay hongos. Aquí hay muchos protistas parasíticos. Hay un supergrupo que se llama los cromoalveolados. Y dentro de los cromoalveolados están las algas pardas. Aquí están las algas que le dicen kelps. Aquí están las diatomeas. Aquí están los dinoflagelados que causan las mareas rojas. Y hay un quinto grupo que es el grupo Plantae, que este grupo se distingue por la presencia de cloroplastos y que aquí están las algas rojas, están las algas verdes y están las plantas terrestres. Aunque persiste cierto grado de controversias, para cada uno de estos supergrupos, los 5 representan hipótesis razonables basadas en datos disponibles. Y, sin embargo, se requieren todavía evidencias adicionales para los 5 supergrupos antes de que sean universalmente aceptados, pero los científicos están trabajando esos 5 supergrupos basados en ADN mitocondrial, ribosomal. O sea que estos 5 supergrupos se están armando en función del ADN dentro de estos organismos. Bien, vamos a conocer algunos grupos interesantes de algas que yo sé que todo el mundo los quieren conocer porque son grupos muy conocidos y que de verdad, ahora que ustedes conozcan los usos, van a decir, vaya que son tan útiles las algas. Hay algo interesante. La mayoría de las algas presenta pared celular formada por celulosa. La celulosa es un carbohidrato propio de las plantas del cual se obtiene el papel. Habíamos dicho que algunas son pluricelulares, que las células no se organizan formando tejido y la estructura
formada se denomina talo, que para realizar la fotosíntesis utilizan distintos pigmentos, dando al organismo un color específico que se usa como criterio de clasificación. Se pueden reproducir de forma asexual, por bipartición en las unicelulares y por fragmentación en las que son pluricelulares. Bien, también se reproducen de forma sexual formando gametos. Los ciclos de vida de ellas son un poquito complicados. Aquí no los vamos a tratar porque este no es el caso. Y las algas viven en hábitats acuáticos, dulces o marinos, con alto contenido de humedad, como en los bosques umbríos. Tienen aplicaciones variadas, desde la farmacología hasta la alimentaria. Y un grupo de algas que nosotros vamos a conocer en el día de hoy son las algas pardas. Las algas pardas, vamos a ver que ellas son, wow, son maravillosas. Maravillosas porque ellas se pueden, ahora vamos a ver todos los usos que tienen las algas pardas. También denominadas, las algas pardas pertenecen a la división Ochrophyta y son de una clase que se llama Phaeophysia. Antes ellas eran algas feófitas, ahora son ochrófitas. Son las comúnmente denominadas algas pardas por ese color marrón chocolate que tienen. Y estas algas pardas de la división Ochrophyta de la clase Phaeophysia son mayormente marinas o de mares preferentemente fríos y costas rocosas. Estas algas crecen en la zona costera intermareal o infralitoral. Algunas resisten la exposición al aire durante la marea baja y otras, al ser del infralitoral, o sea, quiere decir que siempre están sumergidas. Estas algas, algunos géneros son de gran tamaño y viven en aguas poco profundas y generalmente muy agitadas. Las algas pardas presentan una sustancia, un pigmento que se llama fucosantina, y la fucosantina enmascara la clorofila A, que es la que permite que nosotros veamos el color verde en las plantas. Enmascara las clorofila A y C y los carotenoides, y por eso esta fucosantina es la que le da el color marrón, chocolate o pardo a estas algas. Estas algas no presentan almidón. ¿Qué hace? Acumulan una sustancia que se llama laminarina, acumulan manitol o pequeñas gotas de grasa. El cuerpo de esta planta, obviamente de estos organismos, está limitado por una pared primaria y una lámina media que está compuesta por sustancias mucilaginosas. Tienen en sus paredes del cuerpo de estos organismos, de estas algas, ácido algínico, y tiene polímeros de ácido D-manurónico y L-glucurónico, que esto puede representar el 10 al 25% del peso seco de estos organismos. El tipo de organización
más simple en estos organismos son un filamento ramificado. En este grupo no existen formas unicelulares, coloniales, ni filamentosas, no ramificadas. Aquí todas son ramificadas. Bien, hay algo interesante. Estas algas presentan un disco que es el que las fija en la arena. Este disco las fija en la arena con unas estructuras que parecen raíces que se denominan rizoides. Tienen un estípite o cauloide, una estructura que pareciera ser un tallo, y tienen una lámina ofiloide ensanchado. Esa lámina pareciera ser una hoja, pero no lo es. Estas algas pardas de la división ocrófita de la clase Phaeophysia, sus tejidos presentan como si fuera un incipiente tejido de conducción, pero no lo es. Ellas tienen un crecimiento en la zona de unión del estípite y de la lámina, por consiguiente tienen un crecimiento intercalar. Hay algo parecido a lo que quiere ser como una planta, pero no lo es. Bien, ¿qué pasa con estas algas pardas? Las paredes celulares de estas algas marinas contienen polisacáridos de cadena larga, y esto le da flexibilidad y le permite adaptarse a la variabilidad de movimiento de las aguas en las que crecen. Las que crecen sujetas a las rocas en aguas muy turbulentas deben tener gran flexibilidad para sobrevivir. Estas algas contienen una cantidad mayor de ese tipo de polisacáridos que las algas pardas que crecen en aguas tranquilas. Esos polisacáridos se denominan hidrocoloides porque cuando se dispersan en el agua dan una disolución con propiedades coloidales. Y ellas lo que hacen es que aumentan la viscosidad, por lo que tienen muchas aplicaciones como agentes espesantes. Y en ciertas condiciones forman también geles, y esta propiedad es útil para otras aplicaciones. Las propiedades coloidales de las algas permiten utilizarlas, por ejemplo, para añadirse al helado e impedir la formación de cristales de hielo cuando el helado se funde parcialmente y se vuelve a congelar. Miren qué interesante. Estas algas pardas tienen un ácido que se llama ácido algínico o alginatos. El alginato se extrae de algas marinas como unas que le dicen kelp gigante, que esa es una especie Macrocystis pirífera. Los constituyentes químicos de ese alginato consisten de secuencias distribuidas al azar de beta-D manurónico y alfa-L-glucurónico con enlaces que están en carbón 1 y carbón 4. Miren, a pesar de ser insolubles en agua, los alginatos pueden absorber una gran cantidad de ella. Se usan como agentes gelificantes y espesantes. También en la fabricación de textiles, papel y cosméticos. El alginato de sodio se usa en la industria alimentaria para aumentar la viscosidad y como emulsificante. Estos alginatos se encuentran en productos comestibles como helados y también en alimentos dietéticos, donde sirven para la supresión del apetito.
En odontología se usan para hacer impresiones dentales. Estos alginatos también son estabilizadores de cremas heladas y otros derivados de la leche y como clarificante de la cerveza. Se utilizan para fijar la tinta de imprenta. Se utilizan en la fabricación de jabones, champú, en la fabricación de prótesis y en la manufactura de botones. Estos alginatos que tienen las algas pardas también se utilizan para la fabricación de pinturas y barnices, para moldes dentarios. En insecticidas también se utilizan. Se utilizan como preparados farmacéuticos para las pastas dentales, para las cremas de afeitar, para las tabletas medicinales y para los lápices de labios. O sea, que las algas pardas como fuente de alginato hay muchos usos, como los acabo de mencionar. Ese ácido algínico está presente en forma de sus sales de sodio, potasio, magnesio y calcio. El ácido algínico es un ácido carboxílico. Todas las algas pardas contienen alginato, pero difieren en la cantidad y calidad del alginato presente. Un alga comercial debe contener en torno al 20% de su peso seco de alginato. Esto es muy importante. Un alga comercial debe contener en torno al 20% de su peso seco de alginato. ¿Y quiénes son las principales fuentes comerciales? ¿Qué especies son esas algas comerciales? Por ejemplo, en Europa hay especies del género Ascophyllum y Laminaria. Hay mucha. Ese alginato o ácido algínico en Europa, el género Ascophyllum y Laminaria. En América del Sur, Lawsonia. En Chile, el género Lawsonia le dicen cochayuyo. Y ese cochayuyo lo parten, lo trituran, y en el sur de Chile lo trituran y lo preparan en un plato que se llama porotos granados. A los porotos granados se les coloca trocitos de cochayuyo y es muy rico. En Sudáfrica está también el género Eclonia. En Australia y en Chile también está el género Durbilea, que de Durbilea obtienen biocombustible. Durbilea y en Australia y en Chile. Está Macrocystis, que es de California y Baja California. Están también las especies que son Sargassum y Turbinaria, que estas Sargassum y las Turbinarias se recolectan en aguas más cálidas, pero normalmente solo producen pequeñas cantidades de alginato de calidad un poquito inferior. Con el género Sargassum, en este momento en las aguas del Caribe, del mar Caribe, está arribando el Sargassum. Y este género de alga parda, por lo menos usted va a playas de Acapulco, El Carmen y Cozumel en México,
y usted no se puede bañar porque la arribazón es tan alta que usted no se puede bañar, y en todos estos grandes compendios hoteleros lo que hacen es que tienen que pasar con un tractor que las va extrayendo para que las personas se puedan bañar, porque están en el borde de las playas. Las personas no se pueden bañar, y entonces el sargazo, lo que pasa es que allí entran muchos peces y mueren, y esa gran cantidad de alga tiene mal olor. Entonces las personas no se pueden bañar con estas algas pardas, que son propias, sargazo, sobre todo propia del Mar Caribe. Bien, la calidad del alginato de estas algas pardas se basa en la viscosidad que producirá disuelto en agua al 1%. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor se considera la calidad. Las algas pardas que crecen en aguas frías suelen producir un alginato de mejor calidad y viscosidad que las que crecen en aguas entre templadas y tropicales. Si nos ponemos a estudiar un poquito, nos damos cuenta que estos alginatos son espesantes, estabilizantes, tienen propiedades de suspensión y los utilizan mucho para los jugos de frutas, para las salsas, para las cremas, para las cervezas. Tienen propiedades gelificantes en alimentos, en gelatinas, en rellenos de aceitunas. Tienen propiedades de control en la fabricación de quesos, helados, cubiertas de frutas en pastelerías. Tienen aplicaciones farmacéuticas como espesantes en jarabes, en lociones, en emulsiones, en cremas. Tienen características de rápida hidratación en la desintegración de tabletas, en el control de irrigación de drogas. También tienen propiedades gelificantes en los polvos de impresión dental. Tienen algunas propiedades textiles también, porque tienen propiedades espesantes en las gomas para impresión, en los baños de tinta. Tienen propiedades de limpieza en los sistemas reactivos de tinta, en los sistemas de dispersión de tinta, todo lo que tiene que ver con las tintas para telas y para imprimir. Tienen otras aplicaciones industriales, por lo menos tienen propiedades en la formación de película, en las industrias de papeles de calco, en el sellado de conservas. Tienen interacción con silicatos en los electrodos de soldadura. Tienen propiedades espesantes y estabilizantes en los barnices para cerámica, en las pinturas cremosas. Entonces, este alginato de las algas pardas es poderoso porque tiene un amplio uso. El uso es muy, muy amplio. Tenemos también otro grupo maravilloso que es el de las algas rojas. El de las algas rojas. Las algas rojas se le conoce como rodófitas, son de la división rodófita y comúnmente se le denominan algas rojas porque son organismos fotosintéticos que contienen clorofila A y D. Comprenden ellas entre 5.000 a 6.000 especies de una gran diversidad de formas y tamaños. Aquí hay
algo interesante. Hay la presencia de pigmentos. El pigmento que le da el color rojo a estas algas son un pigmento que se llama ficobilina. Se le llaman pigmentos ficobilínicos. Aquí tampoco hay almidón en los cloroplastos. Aquí es interesante porque el material de reserva se llama almidón de las floridias. Si se dan cuenta, en las algas pardas, la sustancia de reserva era ¿qué cosa? La laminaria, el alginato. Acá el material de reserva se llama el almidón de floridias. Y acá en este grupo hay algo que se llama que la reproducción sexual es por oogamia. Eso quiere decir que el óvulo es más grande que el espermatozoide. Y aquí hay células especializadas que se llaman carpogonios y espermáceos. Los espermáceos, las células de reproducción sexual masculina, y los carpogonios, las células de reproducción sexual femenina. Este grupo es maravilloso porque aquí están la mayoría de las algas que secretan carbonato de calcio y cumplen un rol muy importante en la formación de los arrecifes de corales. Algunas algas rojas, por ejemplo la dulce o el nori, muy conocido el nori, que son utilizadas como alimento y usadas para producir agar, carragenanos y otros aditivos alimenticios. Acá en las algas rojas hay clorofila A, hay clorofila D, hay carotenoides, hay pigmentos ficobilínicos y las ficobilinas, también llamadas ficobiliproteínas, son estas proteínas que le dan este color rojo a estas algas pardas, y dentro de esas proteínas están la ficoeritrina y la ficocianina, que le dan el color rojo a las algas pardas. Aquí la captación de luz, hay unos elementos importantes que se llaman ficobilisomas, que ellos son los que absorben la luz y les permite colonizar aguas profundas donde no habitan otros grupos de algas. Estos ficobilisomas, que son esos complejos supramoleculares de pigmentos solubles en agua que sirven como antenas recolectoras de luz, les permiten colonizar aguas profundas donde no habitan otros grupos de algas. Las algas rojas son algas de profundidad. Usted no las ve en superficie, ¿no? Ellas siempre, obviamente, todo lo que está asociado a planta tiene una sustancia, un carbohidrato que se llama celulosa. La pared celular de ellas está constituida de celulosa y está también rodeada por una capa mucilaginosa que es un hidrocoloide. A ver, estas algas rojas contienen una variedad de polisacáridos. Esos polisacáridos son carbohidratos, pero los que tienen importancia comercial
son el agar y la carragenina y se denominan polisacáridos sulfatados porque contienen grupos sulfónicos con carga negativa que se combinan en las algas marinas con un ion de carga positiva, como los que se encuentran en el ácido algínico. Pero las algas rojas, el polisacárido o el carbohidrato por excelencia que tienen ellas son, ¿qué cosa? El agar y la carragenina, que a la carragenina también se le llaman carragenanos. Bien, el agar y el carragenano pues son estos polisacáridos valiosísimos en estas algas rojas. Y el agar o agar-agar se presenta en forma relativamente simple y constante en su composición. Este agar o agar-agar se usa como espesante en muchos productos alimenticios por sus propiedades gelificantes. Los geles de agar refinado se usan para hacer cultivos de bacterias o tejidos celulares y también para hacer electroforesis de ácidos desoxirribonucleicos de ADN. Los carragenanos pueden presentar diferentes tipos debido a los diversos grados de sulfatación de sus moléculas. ¿Eso qué quiere decir? A los diversos grados de azufre que hay en sus moléculas. Los carragenanos también se usan para espesar y gelificar productos alimentarios. Las algas rojas como fuente de agar. Hay dos fuentes principales de algas marinas para la industria mundial del agar. Son las especies del género Gelidium y del género Gracilaria. Del género Gelidium y del género Gracilaria se obtiene ese agar de esas especies de esos géneros Gelidium y Gracilaria, de especies del género Gelidium y del género Gracilaria se obtiene ese agar para la industria mundial. El agar de mejor calidad, quiere decir el gel más concentrado, deriva del género Gelidium, pero solo se obtiene de dos especies silvestres. Es una alga pequeña que crece lentamente y los intentos de cultivarla no han sido comercialmente viables. No se ha podido cultivar a Gelidium, pero es la mejor calidad de agar, viene de Gelidium, de especies de ese género. Y las especies de Gracilaria, Gelidium es una alga pequeña, pero las especies de Gracilaria son algas de mayor tamaño y sí se han cultivado con éxito. Actualmente constituyen la principal fuente de agar. 65% aproximadamente del agar se obtiene de las especies del género Gracilaria de estas algas rojas. Y su cultivo ha prosperado especialmente en Chile, pero existen especies de esta alga, tanto silvestres
como cultivadas en la Argentina, Sudáfrica, Japón, Indonesia, Filipinas, China e India. Y otras fuentes secundarias de materia prima para la producción de agar son las especies de Heterocladia, que es una alga pequeña similar a Gelidium, que se recolecta en las Islas Azores y en Nueva Zelanda. Y otra alga son algas de el género Gelidiella, que crece en India, Egipto y Madagascar. O sea que las algas, tanto las pardas como las rojas, son muy utilizadas. En cuanto a los usos farmacológicos de estas algas rojas, la aplicación en la medicina tradicional es muy común en el sudeste asiático. En la industria farmacológica, su uso está relacionado con su poder gelificante. Sin embargo, también se han encontrado actividad antitumoral, antioxidante y antiúlceras. Se ha demostrado que una dieta rica en Porphyra tenera, una especie de alga roja, Porphyra tenera, reduce la incidencia de tumores intestinales y cáncer de mama en animales de laboratorio. Y esta propiedad parece estar relacionada con el contenido de ésteres de S en los polisacáridos de pared y con el contenido en vitamina A y beta caroteno, porque estas algas Porphyra tenera tiene un talo que contiene 27% de la cantidad diaria recomendada de los ésteres y el contenido de vitamina A y beta caroteno. El 27% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A y beta caroteno lo tiene el talo de Porphyra tenera. Un 27% de la vitamina A y beta caroteno contiene el 27% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A y beta carotenos. Y por otro lado, esta especie Porphyra tenera reduce el nivel de colesterol. Ahora, la utilización terapéutica de las algas está extendida en la homeopatía. Por ejemplo, hay una alga que le llaman musgo de Irlanda, que es Chondrus crispus. Esta alga roja produce una gran cantidad de mucílago que le confiere propiedades emolientes, laxantes y expectorantes y contra el estreñimiento crónico. Alga parda, los extractos de laminaria, del alga del género laminaria, dilatan los conductos del organismo, por ejemplo, el cuello del útero. El Sargassum vejigoso, que le son especies del género Sargassum y de la especie Fucus vesiculosos, combaten las paperas, los infartos glandulares, la gota y la obesidad. Se está investigando por lo menos la eficacia de las algas contra ciertas afecciones y enfermedades como las trombosis, el colesterol, los trastornos gástricos y vesiculares, las astenias,
los reumatismos, las espasmofilia. Hay una alga que se llama, que le dicen wakame. El wakame es una Undaria pinnatifida y es un alga comestible. En Japón se utiliza en la elaboración de sopa de miso. Es una especie exótica invasora muy dañina. El wakame, la Undaria pinnatifida. La medicina china tradicional la utiliza como purificador de la sangre al wakame, para la mejora de calidad del cabello, para la piel, para los órganos reproductores, para la regularidad menstrual. Para todo eso utilizan la medicina china tradicional el wakame. Es un alga comestible, wakame, Undaria pinnatifida. Bien, también tienen usos cosméticos. Las aplicaciones cosméticas en las algas son las más conocidas. Se emplean en cremas, mascarillas, shampoo, lociones. Y una de la acción benéfica de las algas se manifiesta sobre todo en el tratamiento de uñas rotas, acné, caída del cabello, antiarrugas, seborrea, barros. Y también constituyen un excelente complemento en las curas de rejuvenecimiento de la piel o incluso contra la obesidad, la celulitis. Actualmente está creciendo su uso en la dietética y en la talasoterapia. Está creciendo el uso de las algas. Las algas también tienen usos alimentarios. El consumo directo de algas en la alimentación humana está mucho más extendido en los países orientales, sobre todo China, Corea, Japón, que en los occidentales. Quizás acá en Occidente nosotros no consumimos tantas algas. Así, por ejemplo, el uso de pórfira como alimento data al menos de el año 535 a.C. Pórfira, el género pórfira es conocido en Japón como nori. En China le dicen sikai. En Corea le dicen kin. Y en Nueva Zelanda le dicen karengo al género pórfira. Se cultiva en la bahía de Tokio desde alrededor de 1640 y desde hace 200 años en China se cultiva el alga del género pórfira, conocida también como nori, sikai, kin o karengo. Esta especie, este género pórfira, este género constituye con gran diferencia la especie de rodófita que más se consume en el mundo para alimento, tras diferentes algas pardas, pero el más conocido es el pórfira. El más conocido, el alga más conocida, con estos nombres, nori, sikai, kin, karengo. Y obviamente que las algas son apreciadas por sus propiedades nutritivas y características. Algunas algas poseen características nutritivas de gran interés en comparación con vegetales terrestres. Se están utilizando también las algas en restauración medioambiental y en acuicultura. Actualmente se investiga el uso de las algas en la depuración de efluentes de piscifactorías cargados de compuesto de nitrógeno, que es amonio y urea y carbono, que al ser consumidos por las algas reducen la eutroficación de aguas costeras. Por otro lado, se están desarrollando sistemas de poliacuicultura integrada, en el que las algas crecidas en efluentes de granjas de cultivos de peces o moluscos
sirven de complemento dietético para los propios animales. De ahí que hablábamos de depuración de efluentes de piscifactorías. Eso. Depuración de los cuerpos de agua donde se cultivan peces o moluscos, que además además de que se están encargadas de depurar esas aguas, también sirven para complemento dietético para los lugares cuerpos de agua donde se cultivan peces o moluscos. Hay una ciencia que está surgiendo que se llama la etnoficología. La etnoficología estudia la interrelación entre el ser humano y los organismos acuáticos como las algas. Entonces, eso se está realizando a nivel del mundo, sobre todo en los lugares donde se consumen algas, porque se hace un trabajo de hacer el inventario de las algas, estudiar cuáles son los productos alimenticios, el compuesto químico, que realmente, y se prueba en laboratorio si realmente eso que dice la gente que para lo que sirve realmente se pueda tener una referencia más científica. Y se hacen esos trabajos muy interesantes del aislamiento de la composición química, porque en los países, sobre todo asiáticos, se utilizan mucho las algas como alimento. Bien, otro grupo de algas interesantes son las algas verdes. Las algas verdes son unas 7000 especies casi y tienen una diversidad morfológica tremenda. Ellas viven en los mares, son más diversas en aguas continentales, sobre todo en aguas dulces, y ellas abarcan una amplia variedad de hábitats. Estas algas verdes tienen clorofila A y B y ellas sí sintetizan almidón. Algunas son unicelulares, algunas son multicelulares. Ellas colonizan hábitats muy diversos, aún en condiciones muy adversas. El 10% de las especies de las algas verdes, de las clorófitas, son algas marinas, el resto son dulceacuícolas. Algunas viven asociadas con hongos, formando líquenes. En el mar están distribuidas donde quiera que llegue la luz solar suficiente para realizar la fotosíntesis. La mayor parte de las especies de algas verdes son bentónicas. Eso quiere decir que viven en el fondo, viven al fondo, pero hay las que son planctónicas, que viven en suspensión y son uno de los principales componentes del fitoplancton. Gran diversidad de formas y tamaños. Algunas se parecen a las plantas superiores, pues algunas tienen órganos semejantes a tallos, hojas y raíces. La presencia de pigmentos es la clorofila. La sustancia de reserva en estas algas es el almidón, como en las plantas terrestres, y esto es una de las cosas que revela su parentesco con ellas. Hoy en día se admite que las plantas terrestres derivan de algas verdes dulceacuícolas de la clase Carophysia. Estas algas verdes, usted va a ver organismos pluricelulares filamentosos sin ramificar, organismos pluricelulares filamentosos ramificados, organismos pluricelulares laminares, organismos coloniales, organismos coloniales sifonales. Aquí hay la lechuga de mar que le llaman ulva, que también la comen en China y en Japón.
Por aquí están también la espirulina. Por aquí también está el nostot, que también lo comen en China y Japón. De manera que las algas, imagínense que el 50% del oxígeno que nosotros respiramos viene de las algas, y miren todos los usos que tienen, sobre todo las algas pardas y las algas rojas, como geles que son espesantes. Y qué maravilla, ¿verdad? Porque de repente ustedes no tenían idea todo los usos que tienen, sobre todo las algas pardas y las algas rojas. Pero por allí ustedes me van a preguntar algo interesante. ¿Y las mareas rojas? ¿Qué pasa con las mareas rojas? Las mareas rojas las generan unos organismos que se llaman dinoflagelados. Los dinoflagelados son los responsables de las mareas rojas. ¿Y qué pasa? Unas 60 especies producen potentes toxinas hepatotóxicas o neurotóxicas peligrosas para los seres humanos, para mamíferos marinos, para peces, aves y otros organismos. Hay ciertas especies fotosintéticas, la zooxantelas, que son endosimbiontes de animales, de las corales, de los corales, de los anémonas y de las almejas, que estos organismos desempeñan un papel importante en la biología de los arrecifes coralinos. ¿Qué pasa con las mareas rojas? Ustedes me van a preguntar. Bueno, las mareas rojas las ocasionan unos organismos que se llaman dinoflagelados, y los dinoflagelados lo que pasan es que ellos a veces explotan en concentraciones de más de 1 millón de células por mililitro, y ciertas especies producen neurotoxinas en tales cantidades que matan a los peces y se acumulan en los animales filtradores, tales como los crustáceos, y así los tóxicos pueden afectar a la gente que los come, pudiendo llegar a ser fatales. Este fenómeno se llama marea roja por el color que la floración imparte al agua. Cuando hay mareas rojas, a usted le dicen va a haber mareas rojas y por favor no vaya al mar, porque estos organismos lo que hacen es que esa sustancia que generan, esas sustancias que ellos producen, crean paralización, o sea, muerte a los organismos que están allí cercanos a ellos. Ahora, estos dinoflagelados son importantes en el fitoplancton marino. La mayoría son unicelulares, si bien hay en las aguas dulces, y sus poblaciones se distribuyen en función de la temperatura, salinidad y profundidad. Alrededor de la mitad de los dinoflagelados son fotosintéticos, realizan fotosíntesis y constituyen el grupo más grande de algas eucariotas después de la diatomea. Ellos son un grupo grande, pero cuando hay la afloración de estos organismos, hay que tener mucho cuidado, porque ellos son los encargados de que las toxinas que ellos generan, pues, son letales. Las toxinas que ellos generan son letales, y las neurotoxinas que generan son letales.
Y entonces ya ustedes verán, ya ustedes escucharán que ellos en cierta temperatura, salinidad y profundidad empiezan a aflorar. No siempre hay mareas rojas. Hay cierta temperatura y cierta salinidad que es la que permite que ellos afloren, pero generan neurotoxinas y obviamente que son peligrosas para los seres humanos, para los mamíferos marinos, peces, aves. Así que lejos de las mareas rojas, porque ninguno de nosotros, hay ciertos géneros que uno dice, bueno, Ceratium hirundinella, Hypnodictyum catenatium, Alexandrium, pero como usted no conoce a esos organismos, entonces cuando usted le dice marea roja, ni se acerque. Porque de repente a mí me dicen Ceratium hirundinella, neurotoxinas altas. Hypnodictyum catenatum, neurotoxinas altas. El género Alexandrium, neurotoxinas altas. Entonces, la mayoría cuando aflora son letales. Toxinas hepatotóxicas y neurotóxicas peligrosísimas para los seres humanos. Entonces, lejos de las mareas rojas. Bien, vamos a escuchar un audio sobre la importancia de las algas. Vamos a escuchar un audio bonito sobre la importancia de las algas. Un audio lindo sobre la importancia de las algas. Si se dan cuenta, sobre todo las pardas y las rojas tienen muchos usos, desde la farmacología hasta la alimentación. Vamos a escuchar un audio bonito sobre las algas. Las algas se pueden clasificar en 4 grupos principales. Las algas rojas son abundantes de mares cálidos y pueden vivir en la franja intermareal y son las algas que viven a mayores profundidades. El grupo de las algas calcáreas intervienen en mares donde hay ciclos de formación del coral. Estas algas son usadas como alimento para la fauna, además para la industria alimentaria, preparación de pinturas, almidón de las plantas o aditivo al chocolate. Otro grupo son las algas pardas, exclusivas de aguas marinas. Es la vegetación arraigada principalmente de las costas rocosas de las latitudes de ambos hemisferios. Son más frecuentes en los mares fríos, viviendo fijas sobre las rocas, piedras o maderas. Algunas más pequeñas pueden vivir sobre otras algas y suelen encontrarse en la zona intermareal. Constituyen el hábitat de animales marinos que se alimentan de ellas. Los orientales las usan en su gastronomía. Los alginatos de su pared celular, el ácido algínico, es una sustancia que puede absorber gran cantidad de agua. Al secarse, forma una materia dura moldeable que tiene cantidad de usos como textil, pintura, insecticidas o conservantes. Las algas verdes, a diferencia de las rojas y las pardas, son predominantes en aguas dulces o continentales. Apenas un 10% de estas son marinas, aunque tienen bastante representación. Estas tienen un amplio espacio de distribución, pudiendo encontrarse en lugares con poca luz y humedad. Las unicelulares forman parte importante del plancton dulceacuícola, en estanques o lagos. Pueden ser amplias o restringidas a unas condiciones ambientales concretas. Las especies marinas son prácticamente bentónicas, todas tienen una gran distribución en la zona intermareal, la cual la bajamar las deja al descubierto. Algunas pueden vivir prácticamente fuera del agua o en charcos próximos a las costas. Finalmente, la forma más simple son las algas azules, es decir, las cianobacterias, que son organismos que comparten características con las algas y las bacterias. Estas son procariotas, no tienen verdadero núcleo y tampoco poseen pigmentos encerrados en plastos, sino que están sueltos. Comparten con las bacterias el ser procariotas. Además, tienen una pared celular formada por 4 capas, siendo la capa principal formada por mureína. Bien, las algas, si ustedes se dan cuenta, hemos ido de menor complejidad a mayor complejidad. Los hongos complejos, pero las algas se dan cuenta que, wow, hay toda una
diversidad, toda una cantidad de usos, sobre todo las algas pardas y las algas rojas. Yo aquí hice una síntesis de todo eso porque hay mucho tecnicismo cuando usted trabaja esto y la idea no es confundir al público, sino que se queden con los elementos más importantes. De verdad que gracias por escucharnos, gracias por preferirnos, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Gracias por ser una audiencia fiel, pero sobre todo una audiencia que está nutriéndose de toda esta información valiosísima, real, científica y sobre todo una audiencia que todo esto que estamos aprendiendo lo vamos a poner en práctica. Usted donde usted viva, donde usted se mueva, donde usted esté, pregunte cuáles son las algas comestibles de esa área, si en su país, región, distrito, provincia, estado, si hay algas comestibles, cuáles no son algas pardas, son algas rojas, son algas verdes. Mareas rojas, recuerde no estar en ningún episodio de mareas rojas, pero esto es para que nosotros vayamos conociendo y vamos profundizando, porque ante toda esta información usted empieza ahora a investigar las algas, el agar-agar, el carragenano, empieza usted a investigar, a profundizar y se va a dar cuenta que esta información es súper, aparte de valiosa, muy importante conocerlas, tener dominio de conocer de todo esto, para entonces poder ayudar a otras personas, poder decirle, bueno, las algas son valiosas, mira, el 50% del oxígeno que respiramos es de las algas en el mar, entonces hay una gran responsabilidad de cuidar los bosques, pero también de cuidar nuestros mares. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Bielka Murillo, quien conduce este programa y que lunes tras lunes está con ustedes para que vayamos preservando, conservando y valorando nuestro patrimonio natural. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos y el próximo lunes vamos a conversar sobre la importancia de los manglares. Así que no olviden sintonizar Radio Nuestra América Online, una radio que realmente nutre, edifica a sus oyentes. Felicidades para todos y nos estamos escuchando el próximo lunes. Bendiciones. Hasta pronto. Chao, chao. Y este fue su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche
hora del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue hasta hoy día. Un abrazo, un beso y sintonice nuestra América Online Radio.